Entonces, lo que vamos a hacer con esto, primero voy a hacer algo que no debía haber hecho. Voy a apagar esta máquina. No, ya tenía que apagar. Ya. ¿Por qué? Porque esta maquinita, lo que voy a hacer es agregarle más hardware. Bien, es lo mismo que ustedes harían de pescar dentro de un servidor o pescar dentro de un PC, le agregan más, en las bahías le agregan más discos. Entonces, desde acá voy a ir a configuración y vamos a la parte de almacenamiento. Si se fijan, aparece solamente un disco duro. Voy a agregar otro disco duro más. Y vamos a colar añadir, perdón, crear, porque no existe, BDI, reservado dinámicamente, las 8 GB, da lo mismo, y ahí está. Y seleccionamos el disco. Ahí va uno más, otro más, voy a crear varios, ¿eh? Dos, segundo disco, otro más, tercer disco, y me equivoqué en algo, jaja, porque está, a ver cuánto está, ojo con esto, ¿eh? Ese es el problema de esta cosa. Este es el BDI 1 y 3. ¿Se fijan, no? Ahí está el queso, como dice. Ya. Falta aquí añadir el 2. Si no se va a perder, pobre disco, va a quedar perdido en el espacio. Ya. Y ahora, ¿qué me dijo? Mire, estimado contertulio, ya tienes todas las bahías de ida ocupadas. ¿Se fijó? No puedo colocar más porque ya están listos. Entonces, la única forma de añadir otra cosa es añadiendo un nuevo controlador. Si quisieran más discos, por ejemplo, los típicos son los BootLogic o SCSI. Y ahí voy a seguir agregando más discos, ¿cachai? Voy a agregar otro VDI, selecciono, y acá otro VDI. Ya, aquí ya muchos discos ya. Ya me fui en. Ya demasiado. Ya, ahí está. Entonces, fíjate, agregué 5 discos más. Bien. Entonces, vamos a dar a aceptar. Miren todos los discos. Miren. Maestro, esclavo, está todo ahí. Un montón de discos. Ya, porque recuerden que las bahías es que son IDE, son de las antiguas. Las antiguas tenían un cable que el Molex, si se acuerdan, y junto con el serial que se iban conectando y uniendo entre ellos con el cable IDE. Ese cable gris, bueno, ese cable gris uno lo unía con los dos, ¿ya? Entonces es por cable que no se puede más. Entonces vamos a iniciar esta máquina y lo primero que hay que hacer con estos discos es que los discos en Linux no están reconocidos, o sea, no pertenecen actualmente adentro, no está integrado al sistema de archivos, ¿ya? Entonces, como no está integrado al sistema de archivos, hay que llegar y setearlos para que puedan funcionar. Pero nosotros vamos a trabajar con un tipo de seteo súper específico. ¿Ah? Por eso voy a tener que instalar algo más que se llama yum install lvm2. Lo que es el yum install lvm2 es un tipo de sistema de archivo que permite a uno trabajar con 3 instancias. Uno es trabajar con modelos físicos, grupos de volúmenes y modelos lógicos. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer eso? Los volúmenes físicos es para que lo que tú encuentras como disco físico se representa como físico, la paridad. El grupo de volúmenes es para poder reunir varios discos, o un disco, puede ser también que uno quiera un solo disco, reúne varios discos para conformarlo como un gran grupo. Entonces eso permite una cosa bien curiosa, porque uno puede tener, por ejemplo, 4 discos duros unidos, y significa que va a ocupar 4 transferencias, si son discos físicos. O sea, ocupa todos los discos para poder hacer entrada y salida. ¿Ya? Otra cualidad es el volumen lógico. El volumen lógico, a partir del grupo de volúmenes, le da una letra. Es como cuando ustedes llegan y colocan el disco D, el disco E en el Windows. ¿Cómo les doy la letra? Bien. Entonces, vamos a este cuento. ¿Cómo se formatean los nuevos discos y dónde están? Los nuevos discos van a estar en /dev, no con B larga, con B corta. Y vamos a encontrarlos como un tipo de disco. Aquí están, miren. Fíjense, SDA, SDA1, SDB, SDC, SDD. Después dice SG0, SG1, SG2, SG3. Yo voy a ocupar el SDB, el SDC y el SDD. Ya, esos 3 que están ahí. Esos 3 no están actualmente como discos, ¿ya? No pertenecen.
Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a formatear. Le voy a dar asignar espacios de disco. ¿Cómo se hace eso? Disk SDB. ¿Bien? Le voy a asignar un tipo de sistema de archivo. Y además, le voy a decir cuánto espacio va a ocupar y de qué tipo es. Entonces, fíjese. Voy acá, si uno ejecuta el comando M, dice todas las cosas que se pueden hacer. Como las más importantes que uno tiene es, por ejemplo, es llegar y listar los tipos de particiones conocidas, los tipos de particiones. También uno tiene el tema de poder crear la partición. Entonces, si se fijan, todos estos que están acá son para poder llegar y manipular el disco que estamos observando. ¿Ya? Voy a colocar, por ejemplo, L. Dentro de esto nos aparecen todos los tipos de particiones que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar uno, que es el volumen que es de tipo Linux LVM. ¿Se fijan? O sea, 8E. Si vemos de nuevo el comando, ¿cómo cambiamos la partición? Con E. ¿Cuál es el tipo de partición? 8E. Dije, no hay partición definida. Entonces, a ver, esto se setea con... esto era... voy a colocar acá... Primero voy a crear una partición, que eso es N. N. Pero aquí todavía no cambio el tipo de sistema. Bueno, N. Partición quiero primaria. El número de partición 1. Disco que voy a ocupar del inicio 2048. ¿Dónde termina? Si le apretan Enter va a elegir el último. Ahí se creó una partición, pero fíjense lo que dice. Tipo de particiones de tipo Linux. Eso no nos sirve. ¿Se fijan? Entonces, supónganse que se equivocaron. Colocan D, la borré de nuevo. ¿Fijan? Ahí tenemos ya por lo menos cómo funciona el tema de crear. El N es para crear y el D es para eliminar. Bien, entonces desde ahí uno puede llegar y establecer algunos de los tipos de partición. Voy a hacer T, dije no partición definida aún. Entonces voy a decir N, P, 1, Enter, Enter, luego T, y le voy a decir que es 8E. Fíjense lo que hizo. Cambié la partición de Linux a Linux LVM. Bien, actualmente todavía no hace la pega. Aquí solamente son como, en los comandos son intenciones. Cuando uno puede llegar y dejarlo esto grabado, tiene que decirle el comando para que lo grabe. ¿Cuál es el comando para grabar? Dice W, dice Write Table Disk and Exit. Entonces, W. De ahí, en ese momento, es donde dejó definido ahora un SDB1. Claro. Entonces uno tiene que hacer lo mismo con los demás. Fdisk, SDC. Por ejemplo, esa partición, la partición, después para ese motivo, porque te equivocaste, la eliminaste. ¿Ya? Para poder recuperarla, no se puede, tendría que crear otra. Claro, que aquí ya estamos a nivel de partición. Ya eso es una asignación. Hay herramientas, eso sí, que te permiten hacer recuperación de disco cuando recién se pierde. O sea, ahí uno debería dejar el disco duro sin hacer nada más, si el físico, y uno puede llegar y ir haciendo con instrumentos, uno puede llegar y sacar la data directamente sin tener un sistema de partición. ¿Ya? Pero eso sería eso sería recuperación del disco. Hay personajes, hay entidades, hay empresas que hacen esa pega. Perfecto. Entonces, de ahí, Fdisk, SDC, y ahí nuevamente entramos ahora a otro disco. Ya sabemos cómo se crean. N. Uno puede ser Enter, 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 Enter. ¿Se fijan? Porque ya pusimos todo por defecto. E, se cambia el sistema de archivo, se coloca 8E, cambio de Linux a Linux LVM, después W. Listo, el SDC está listo. Ahora, Fdisk, SDD, N, Enter, 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 luego E, 8E,
W. ¿Fijan? Ahora lo hice ya más rápido, pero fíjate, ahí uno está creando lo que son las particiones por defecto. Ya está listo ahí en la forma. Ahora, tener las particiones significa que el sistema de operativo ha logrado establecer cuál es el tipo de sistema de partición que va a tener. Desde ahí podemos trabajar. ¿Cómo se crea? Acá tenemos, como ya tenemos disponible SDB, SDC y SDD, podemos hacer una cosa que se llama pbcreate. ¿Qué sería pbcreate? Es para crear un volumen físico dentro de LVM. Entonces, pbcreate tiene, de hecho, si nosotros hacemos man pbcreate, dice cómo es la forma en que uno lo puede utilizar. Dice, inicializa un volumen físico usando LVM. Y lo que tiene pbcreate, hay todas las opciones, pero las más comunes son cuando uno llega y le pasa al pbcreate, le pasa la partición de una. ¿Ya? Aquí está. Mire, las variables pb. Y uno también puede establecer el tema. Y fíjese ahí, dice, inicializa la partición y el full device. Entonces fíjese, dice pbcreate dev sdc 4. Ahí está estableciendo la partición de un disco, que es el SDC 4, y el otro que es SDE. Ahora, el SDE no tiene un FDX aplicado, así que le estaría haciendo una partición por defecto. Pero nosotros ya creamos todas. Entonces podemos hacer perfectamente eso. Recreate, colocamos latch dev, latch SDB 1. ¿Se acuerdan? Esa fue la partición 1 que hicimos. Listo, dice volumen físico creado. Luego pbcreate, el latch dev, el latch SDC1 y se crea el volumen físico. Nuevamente, SDD1 y ahí se creó. ¿Cómo vemos las particiones físicas creadas? PBS. Y ahí están todas las particiones de tipo LVM. Oye, y por ejemplo, estoy configurando y haciendo eso, para poner los comandos no se puede elaborar como por ejemplo el command ready cuando pones para terminar el comando, para que el comando termine, no se puede hacer eso. El comando desde el inicio hasta el final. Claro, pero lo que pasa es que ahí estarías haciendo otra cosa que se llama pipeline. Uno puede decirle que haga un proceso y después otro proceso y otro proceso. Sí, se puede hacer. Pero ese es un pipeline, se coloca el palito. Pero sí se puede. Entonces, desde aquí, ahora que ya está creado esto, y ya están creados volúmenes físicos, uno puede llegar y agrupar todo esto en un volumen, en un grupo de volúmenes. Veamos ahora el otro que se llama man bgcreate. Dice ahí, crear un volumen de grupo. O un grupo de volumen. Y bgcreate, si nosotros bajamos en este cuento, recuerden que aquí, como todo manual, amanecen todos los argumentos que se pueden utilizar. Y obviamente que al final le entrega algún tipo de ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo aquí, ejemplo, bgcreate, después se le dice el nombre, dice mybg, y luego dice cuáles discos que ya previamente están como volúmenes físicos se pueden utilizar. Y esos pueden ser variables, ahí hay dos, pero pueden ser perfectamente los tres. ¿Bien? Entonces yo voy a ocupar los tres. Entonces, bgcreate le voy a llamar disco C, solamente para recordar Windows, ¿eh? Disco C, el latch dev, sdb1, el latch dev, sdc1, el latch dev, sdd1. ¿Fijan? Ahí estoy reuniendo los tres discos duros y le estoy dando una etiqueta que se llama disco C. Y se crea, dice, grupo de volúmenes disco C se ha creado. Y uno puede hacer VGS, comando muy parecido al anterior, y sale y dice que el disco C son 3 volúmenes y en total tenemos 23,99 gigabytes. Lo junto a los tres. Entonces ahí ya tenemos una pequeña parte que es crear esto desde el grupo de volúmenes. Ahora, ¿qué es importante el grupo de volúmenes? Hay una opción que me parece que se llama VG Display.
Déjenme comprobar. Dejé display. Sí. Entonces dice, muestra la información del grupo volúmenes. Bien. Y la información del grupo volúmenes es importante. ¿Por qué es importante? Miren. Dejé display. Displays disco C. Y miren lo que sale. Dice, el disco C es un sistema ID formato LVM2, tiene 3 áreas, pero la parte importante dice PE. ¿Cuántos PE tiene? Tiene 6141. ¿Qué son esos 6141? En términos de LVM se llaman puntos de extensión. Los puntos de extensión te permiten que uno pueda crear un disco y decir cuánto del tamaño va a utilizar. O sea, los 24 gigas se dividieron en una especie de sectores que se llaman puntos de extensión, que son 6141. Ese dato es importante porque se puede utilizar para crear el volumen lógico. Entonces, hay otro que se llama LVCreate. Este es el final. Se voy a colocar man LVCreate para que lo vean. Ahí está, crea un volumen lógico. Vamos a bajar. Y aquí dice algo importante. Dice, crear un volumen lineal de un cierto tamaño. Ahí les dice, menos L, les dice el tamaño. Pero también lo pueden colocar con menos L minúscula o menos extends. Y pueden decir con cuántas extensiones. Ya que eso es más preciso. Bien, entonces, aquí están todos los tipos de creaciones que se pueden armar con LVM, que son varias. Una tras otra. Y también un conjunto de características que están. Ahora, aquí dice, menos L minúscula es la cantidad de extend. Eso es importante porque tenemos que colocar 6141. 6141 para crearlo. Entonces, voy a colocar más abajito para que quede al tiro el ejemplo. Ahí están las variables. Y aquí hay un ejemplo. Ahí dice LV create, el tipo de sistema, tipo lineal. Hay harto ejemplo. Bien, ahí están todos. Son muchos ejemplos porque están explicados por cada uno de tipos de volúmenes que se pueden armar. Pero aquí este es el más común. Fíjense. Dice LVCreate menos I es menos L. Ya, esto ahí está escrito en difícil por decirlo así, ¿eh? Pero la forma más sencilla es diciéndole cuántos puntos de tensiones quieres crear. Y con eso sale muy sencillo. Ya, con el LVCreate. Aquí hay un montón de otros parámetros, pero ya con esto es bastante más guiable. Este es un ejemplo típico. Dice LVCreate menos L 64 megas menos M a MyLV. Le va a llamar MyLV y se llama VG00. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un LVCreate menos L 6141 a partir de disco C. Fíjense en eso. Entonces estoy ocupando todo el tamaño del disco C para crear un volumen lógico. Dice, ha creado un volumen lógico llamado LVOL0. ¿Dónde está LVOL0? Si uno revisa la carpeta dev, acá, uno va a encontrar a los mappers. Ahí está. Digan disco C, de disco C. De disco C tienen ahí LVOL0. Ahí está el disco. El volumen lógico. Está en, si uno ve el lugar, que sería PWD, estamos en dev disco C y está el volumen LVOL0. Ahora, de ese volumen que está ahí es el que uno puede llegar y convertirlo entonces en el disco que uno quiera. ¿Ya? Pero para poder convertirlo en disco es necesario después crearle un sistema de archivo.
Y eso se hace con MKFS, man MKFS. Creo que es MKFS Build Linux File System. El MKFS a ustedes les permite crear el tipo de sistema de archivo más conocido, se llama X4, X3. Fijan, el parámetro que se llama "-t" dice cuál es el tipo de sistema de archivo. Entonces vamos aquí al ejemplo. Ay, no tiene ejemplo. Lindo. Pero no importa, mira, aquí está. Dice MKFS X3. ¿Se fijan? Volumen dice man 8. Ahí estamos. MKFS.x3 8. Entonces sería man 8 MKFS.x3. ¿Bien? Ven, si sabía que... Ahí te sale algunos de las múltiples opciones que uno tiene con el tipo de INO. ¿Ya? Yo estoy ocupando puro manual, ¿se fijaron, no? Pero se fijan que estoy ocupando manual. Pero está claro. MKFS -T X3, y hay que decir el lugar donde vamos a convertir el tipo de archivo. ¿Ya? Ahí nosotros podemos hacer el cuento. Entonces, vamos a hacer el tema de convertir el mail file system. Entonces, voy a sacar este Casper que ya me está lesionando ahí. Entonces vamos a hacer aquí MKFS -T X3 Lvol 0. Bien. Y escribió el disco. Ahora, con eso que está ahí, ya tiene un tipo de sistema de archivo el disco. Y tiene un cierto tamaño que es bastante grande. Ahora lo que voy a hacer es crear esto mismo. Voy a crear un directorio que le voy a llamar C. Y voy a decir mount. ¿Mount qué significa? Que uno pesca el sistema de archivo y lo adhiere hacia una carpeta. ¿Ya? Eso es lo que hace. Por ejemplo, si uno coloca FS, FG, no, ¿cuál era el que? Hay uno que era para mostrar los discos. El para mostrar los discos es... ¿Qué será? DF. Entonces, el DF, fíjense, le dice, mira, yo tengo montado dev SDA1 en Slash. Entonces, cuando uno ve eso, ahí uno dice, bueno, el disco 1 es el principal y está montado ahí. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para montar esos discos? Montarlo en una carpeta. Lo puedo montar dentro de cualquier Slash. Bien, entonces ahí, miren, voy a colocar man mode. Y el man mode le dice qué es lo que van a montar. Y le dice -A, -T por el tipo de sistema de archivo que se va a montar. Por ejemplo, dice mount dev to dir. ¿Dónde está nuestro disco? Está en dev disco C Lvol 0. Y ese se va a montar en C. Veamos esto entonces. Vamos a decir mount dev disco C Lvol 0. ¿Dónde? El latch C. Es donde estoy creando la carpeta. Para hacer eso, ahora podemos ver, cuando apretamos el comando df, apareció otro disco. Fíjense en esto. Dice dev mapper disco C Lvol 0 y fíjense dónde está montado. Está montado en la carpeta C y tiene los 24 GB. Entonces, ahora, toda cosa que se guarde dentro de este sector, todo lo que se guarde dentro de esa carpeta en la C, ya no es el disco duro SDA1, sino que es el volumen lógico que creamos con LVM.